Hola, mi nombre es Mirjani Quiroz y hoy me quiero pronunciar por la siguiente razón. En las escuelas, en las cárceles, en las familias, no se ha tomado en cuenta la palabra del Señor. Hoy en día estamos en un mundo tan rodeado y tan lleno de maldad y de perversidad, delincuencia, violación, prostitución, homosexualidad, drogas, liberalismo, abusos a niños, maltratos. Estamos llenos de inmoralidad sexual, donde padres abusan de niños, de sus hijos, donde vemos a familiares tocar a sus propios hijos, dañarlos, violentarlos, donde vemos en esta sociedad tan corrompida tanto daño emocional, espiritual y aún físico. Y me quiero pronunciar por la siguiente razón. Hoy en día el gobierno está dictando leyes injustas que van en contra de la palabra de Dios. Leyes como es el aborto, leyes como es el matrimonio igualitario, leyes como es instruir a los niños en que puedan decidir sobre qué sexo son. Y así pare de contar. Y me revelo en contra de todas estas leyes que la gente, guiados por los espíritus de las tinieblas, por el mismo Satanás, está trayendo a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra generación. Leía y compartía un versículo que está en Segunda de Reyes, capítulo 23, 22, 23, donde habla del reinado de Josías. Josías fue un rey que caminó conforme a los mandamientos de Dios, y este rey, uno de sus siervos, consiguió un libro que por muchas décadas, muchísimos años, reinado tras reinado, estaba escondido, y fue el libro de la ley de Jehová, la palabra, la cual el Dios estableció cuando se la dio a Moisés en el monte. Dios le dio mandamientos para él instruir a un pueblo y le dio orden de que este pueblo instruyera a sus hijos y a sus generaciones conforme a la palabra, que le hablaran de quién era Jehová de los ejércitos, de quién era el Dios viviente, el Dios todopoderoso. Hoy en día muchos que pregonamos el evangelio, que hablamos de la palabra, no hablamos a nuestra generación de quién es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que fue capaz y que sigue siendo capaz de abrir los mares, de hacer llover del cielo alimento, de abrir y sacar agua de las rocas. Ese Dios quiso pasar a un pueblo, a su pueblo, que lo sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a una tierra prometida y abrió el mar en dos para que por tierra seca pudieran pasar. Quien por el día los llevaba con una nube para que esa nube los tapara del sol y del calor, y en las noches le colocaba una columna de fuego para que no padeciesen hipotermia y estuvieran allí resguardados. Hoy en día no se le habla a la gente de quién es Dios. En las escuelas sacaron las Biblias, de las cárceles prohibieron las Biblias. ¿Por qué? Porque es un plan diabólico y satánico. Así como en aquellos tiempos la palabra fue escondida hasta que se levantó un rey y conoció los mandamientos y se dio cuenta que por causa de haber transgredido la ley, Dios tenía ira en contra de un pueblo y por eso habían acarreado consecuencias tan terribles sobre una nación escogida por Dios. Hoy en día nos preguntamos el por qué acontecen tantas situaciones en la tierra sin saber, sencillamente porque hemos escondido las leyes de Dios. La gente quiere hacer lo que les place, lo que su apetito sexual carnal anhela, lo que el diablo les insta a hacer. La gente está siendo manipulada tanto por las redes sociales, porque el enemigo ha tomado posición en los montes altos, en el gobierno, en las comunicaciones, y de allí se infiltra para mandar información incorrecta a personas que tienen en su corazón iniquidad, que tienen perversión y que desean andar tras los deseos de su carne. Y yo me levanto en contra de esto. ¿Por qué? Porque Dios me da mandamientos. Cuando tú lees la palabra, te es revelada lo que las escrituras dicen. La Biblia te habla en Levítico de lo que son los actos inmorales.
te prohíbe, le prohíbe al ser humano tener relaciones con animales. Hoy en día la gente tiene relaciones con animales. Te prohíbe tener relaciones, padres con hijos, nueras, nueros con sus suegras, tíos con sus sobrinas y todo lo que implica el ciclo o el círculo familiar, aún los cercanos. Porque dice que por causa de esto viene la ira de Jehová y viene maldición y somos cortados de la tierra. La palabra habla del pecado de lo que es la violación, de llevar a alguien a la cama a la fuerza. Así la palabra habla de lo que es levantar en los lugares altos cultos a imágenes, cultos a la brujería, a la hechicería. Dios abomina a todo aquel que practica la adivinación, a todo aquel que practica la hechicería, la palería. Llámela como le llames, es la misma rama. Es lo mismo, sencillamente con nombres diferentes. Pero todo el que practica, el que busca los signos zodiacales, el que practica este tipo de cosas, Dios las aborrece y es abominación. Y por causa de esto viene maldición sobre la tierra, sobre la nación, sobre una casa, sobre una familia. Por causa del desconocimiento. Gente que sencillamente son dirigidas por el espíritu del error y sacrifican a sus hijos. Los llevan a los altares paganos, aún hacen que sus hijos se acuesten con personas, entregan la virginidad de sus hijos a demonios, sacrifican a sus hijos. Estamos en un mundo tan pervertido, tan lleno de tanta maldad, por causa de que no tenemos conocimiento conforme a la palabra. Aún los hijos de Dios, como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es el pueblo del Señor que por causa de no estudiar, de no escudriñar las santas escrituras, hoy en día padecemos, hoy en día estamos en decadencias, luchando contra un mundo tan corrompido por causa de que no se tiene conocimiento de la palabra, de que el enemigo ha buscado la manera de sacar la Biblia, que es la palabra sagrada del Señor, sí, inscrita por hombres, pero inspirada por Dios, y es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar en esta tierra, para dirigir, porque la palabra nos da dirección y nos habla lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hoy en día la gente quiere estar en el gobierno o quiere acatar las leyes que los gobiernos imponen, leyes injustas, y la palabra dice que hay de aquellos que hacen y dictan leyes injustas. Y estamos llenos de leyes injustas. Leyes que aprueban el aborto, acabando con una vida, cuando ya desde el vientre, como dice la palabra, porque el Señor mira desde el vientre, el embrión, y santifica a sus hijos desde el vientre. Ya ese es un ser humano, es una nación que viene. Hoy en día, la gente ha aprobado el gobierno, aprobado las leyes igualitarias, matrimonios igualitarios, cuando la palabra dice que hombre con hombre, varón con varón no se echen, porque es abominación y porque va en contra de la naturaleza. Porque Dios hizo en Génesis, dice hombre y hembra, los creó Dios para multiplicarse, para fructificar en la tierra. No hizo varón para el varón ni la hembra para la hembra. Es una mentira que el diablo ha colocado en las mentes de personas que lastimosamente han sido abusadas, violentadas emocional, física, psicológicamente. Personas que vienen con rechazo, con abuso. Personas que su mente no se desarrolló. Y por allí una cantidad de cosas. Y estas mismas personas están levantándose a estar en posiciones de gobierno, y en las posiciones de gobierno quieren dictar leyes, y que todos los que estamos en contra sencillamente se los aplaudamos. Y la iglesia de Cristo, que es la iglesia que tiene la autoridad en la tierra, porque como hijos del Señor tenemos la autoridad para orar y quebrantar las artimañas del diablo, tenemos que levantarnos a interceder y a clamar para que se levanten hombres idóneos con principios a estar en las posiciones de gobierno, y en las posiciones de gobierno establecer leyes justas sin que su corazón se desvíe a la corrupción. Porque sí se puede, porque cuando hay alguien que ama a Dios, se puede levantar y trae cambios.
Por eso necesitamos presidentes, gobernantes que se levanten con el temor a Dios, que se levanten con los mandamientos de la palabra para establecerlos en la tierra, para que se levanten a derribar estatuas, altares de brujería, de hechicería, a acabar, como lo hizo Josías. Que Josías, al darse cuenta que la ley estaba escrito, que Dios aborrecía los lugares altos, los lugares, porque en la iglesia, en el templo del Señor, tenían altares de prostitución. Allí quemaban a los hijos, sacrificaban a los demonios, tenían ídolos, imágenes de talla, de acera. Y él se dio cuenta que a Dios no le agradaba y vino y reformó y mandó a sacar todo del templo. Y mandó a acabar con todo, a quemar, a consumir, a destruir. Y vino luego el Señor a hacer cosas nuevas. Pero se tuvo que levantar un hombre como Josías para traer una transformación a toda una nación. Tú y yo somos multitud para levantarnos en contra de la idolatría, en contra del paganismo, en contra de la hechicería, en contra de las leyes injustas por nuestras vidas, por nuestra generación, por nuestra familia, porque queremos que Dios haga cosas extraordinarias. Yo quiero mi tierra y mi nación bendecida. Por lo cuanto dice, bendita es la tierra cuya nación, cuyo Dios es su Señor. Si tú como tierra tienes a Dios como tu Señor, eres bendecido. Y si en la tierra que tú vives estableces al Señor y hablas de la palabra, que corra como ríos de agua viva el conocimiento de la verdad, allí Dios se deleita y hace grandes cosas en la tierra. Pero en esa nación cuyo Dios es Satanás y donde la gente adora y se goza en la maldad, en hacer las cosas que a Dios no le agradan, en ir tras el error, tras ese espíritu de error, de confusión, de mentira, yendo en contra de los mandamientos que el Señor estableció, la idolatría y tantos, es donde vemos naciones venir en decadencia. Somos multitud que nos tenemos que levantar para ver algo diferente, porque esos gobernantes que se han levantado a establecer leyes incorrectas, injustas en el gobierno, son gente diabólica que practican la brujería y por causa de ellos ha venido maldición sobre las naciones. Y ya es la hora de que nosotros como hijos del Señor nos levantemos, que nos levantemos a clamar, a profetizar, a declarar, que nos levantemos sin temor a hablar la verdad. Moléstese quien se moleste, porque muchos se van a levantar para apoyar el libertinaje, para decir que estamos en lo incorrecto. Pero incorrecto es caminar fuera de la ley de Jehová. Incorrecto es caminar fuera de sus mandamientos, los cuales son tan claros. Amar a nuestro prójimo, honrar padre y madre, no matar, no robar. Y como eso nos habla cantidad de cosas de que no debemos de hacer. No solamente están los 10 mandamientos, hay en Levítico muchas restricciones que Dios nos dio para ser bendecidos en la tierra. Y la palabra no ha pasado. La palabra no es muerta, la palabra es viva y hasta hoy sigue teniendo poder. Porque la palabra es vida y si Dios la dejó fue para que caminemos conforme a ella. Y si caminamos conforme a ella, vemos la bendición del Señor. Yo te invito a ti, si conoces del Señor, que te levantes, que conozcas más la palabra y que pregones el evangelio, que prediques de las buenas noticias del reino, de las grandezas, de las maravillas del Señor, y que en oración vayamos en contra de todo ataque infernal, de que el enemigo quiere tomar posición en esta tierra y traer sobre esta tierra leyes injustas, leyes malditas que tan solamente traen maldición. Y si aún no conoces, busca de Cristo, busca del Señor, busca conocerlo, porque experimentarás algo que nunca nadie te lo va a dar, ni que el mundo te lo va a dar, que ni en la brujería lo conseguirás, que ni teniendo sexo desordenado, ni que el vicio te lo va a dar, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el conocer al gran yo soy, al Shaddai, al Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente. Así que yo te invito a que te levantes como ese Josías y que clamemos y oremos para que la palabra del Señor, la Biblia, vuelva a las cárceles, vuelva a las escuelas, que los maestros se levanten instruidos por la palabra e instruyan a nuestros hijos en la palabra del Señor, con valores y con principios, valores los cuales se han perdido. Hoy en día no hay principios, no hay valores, no hay moral, hoy en día no hay temor.
porque no se le habla a los niños de esto. Y es necesario hablarle a la nueva generación, es necesario hablarle a toda nuestra descendencia de quién es Dios. En los hospitales, a los enfermeros, necesitamos expandernos y multiplicarnos en el reino y en todo lugar donde estemos hablar de la verdad de Cristo sin temor, porque la venida del Señor está cerca y Dios está preparando a su pueblo, equipándolo, levantándolo con autoridad para hablar de su verdad. O sea, te invito a que te levantes, a que proclame las maravillas del Todopoderoso, a que creas de verdad, de que como hijo de Dios sí tenemos autoridad. Así que te invito a esto y bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Espero que conozcas del amor de Cristo si no lo has conocido. Y si aún lo conoces, que lo sigas experimentando cada día más. Y que el Señor ponga en ti ese deseo, esa pasión. Que el Señor coloque en ti ese fervor de hablar de Él sin miedo. Porque así como mucha gente se levanta a hablar de tantas cosas y no les da pena en las redes sociales, presentar sus cuerpos, hablar de sexos desordenados, hablar de la cantidad de cosas abominables que hacen, ¿por qué te tiene que dar temor hablar a ti de la grandeza del Señor y hablar a los cuatro vientos de quién es Él? Un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios de justicia, un Dios de juicio, un Dios verdadero. Así que te bendigo y declaro sobre tu vida una cobertura sobrenatural y especial. Y que sigas hablando, que sigas creyendo y confiando. Y pregona la verdad de su palabra.